Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy vamos a tratar con 4 destacados economistas dominicanos un tema que está atrayendo la atención obligada, no solo en la República Dominicana, sino en el resto del mundo. La política arancelaria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su efecto en la economía global. Y para ello cuento con la muy grata y honrosa presencia de los economistas Alberto Veloz, Isidoro Santana, Rafael Espinal y Felipe Cuello. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, está bien enderezada y en buen camino la política arancelaria del señor Trump. ¿No ha traído esa política una especie de distorsión de la economía internacional y no ha traído un movimiento, difícil de describir cuando todo parecía que marchaba normal en el mundo, ¿no? Bueno, don Miguel, mira, la intención de la Casa Blanca, ¿verdad? Toda política es distorsionaria, por definición. O sea, está tratando de surtir un efecto y para eso se implementa una política. ¿Cuál es la intención de la Casa Blanca? La Casa Blanca quiere rebalancear las cadenas de suministro que ven a Estados Unidos como el mercado consumidor, donde si usted mira los números de los países que gastan en consumo, una de las variables principales de la fórmula del PIB, el consumo en Estados Unidos es mayor al resto de los otros 10 países que están por debajo de Estados Unidos en esa lista, sumados. En Estados Unidos es el país que más se consume de todo el mundo. Entonces, a la hora de uno mirar cualquier relación bilateral de comercio, dice, ¿por qué si el país mío es el que está desarrollado, el país mío es donde está el dinero, el país mío es donde están los activos capitales, las grandes fábricas, etcétera? Porque yo tengo una balanza comercial negativa con ustedes. Y a partir de ahí se extrapola a el comercio en el mundo entero y el Departamento de Estado ya tuvo con las autoridades dominicanas la lista larga de las quejas que tiene Washington con República Dominicana. Ese mismo proceso lo han tenido con todos los otros países. Donald Trump dio unas declaraciones que las comentábamos antes de entrar, hay que contextualizarlas, durante una de las grandes cenas que se hacen todos los años, con el caucus de representantes en la Cámara de Diputados de Estados Unidos, los republicanos, ¿verdad? Él está hablando a su gremio, a su partido, explicándole, déjenme seguir negociando, porque ya tenemos una fila kilométrica de gente que quiere venir a negociar. Entonces, a partir de ese proceso... Pero él no dijo que quieren venir a negociar, él dice que él quiere... Él lo dijo con la forma que conocemos de Donald Trump, pero esa era la intención. Él no estaba, o sea, eso era público, pero la intención de ese pronunciamiento era el capital político suyo para con su propio partido y el poder independiente que es la legislatura, que le pudiera quitar la posibilidad de negociar política arancelaria. Él dice, esténse tranquilos, déjenme seguir con mi proceso, porque se vio esta semana, redujeron al mínimo el 10% que se le puso a República Dominicana en primera instancia, redujeron el resto del combo también a 10% por 90 días en lo que se sigue negociando. Pero no ¿Cuál es la Estados excepción? Unidos en un proceso de aislamiento internacional porque No, está perdiendo muchos amigos. Al contrario, don Miguel, porque precisamente lo que va a terminar saliendo de este proceso es una renovación de las relaciones comerciales con cada uno de esos países, con la excepción, precisamente lo que venía, de China. A China se le han subido, se ha seguido escalando en la negociación, van 145%. Entonces, todo el que tiene una cadena de suministro que pasa por China, que tiene la intención de vender en Estados Unidos, está pagando 1.5 casi veces más por sus insumos. ¿Y esos productos chinos no harán falta para el consumo norteamericano? Bueno, déjame decirte, lo primero es que las tarifas que se han puesto uno y otro eso no se resiste, eso no se aguanta. Ellos van a tener que negociar lo antes posible. Pero muy probablemente el primero que va a tener que pedir cacao es Estados Unidos. Porque la economía de Estados Unidos difícilmente
logre un arancel, logre resistir un arancel de 145% a todos los productos chinos. Voy a decir por qué. Bueno, como decía Felipe, Estados Unidos es el mayor consumidor mundial. Es una economía netamente consumista. Ahora, dentro de la estructura de consumo de los Estados Unidos, cerca del 80% son servicios. Y del 20% que son lo que son bienes físicos, China suple cerca de la mitad. Cuando tú le pongas ese arancel, que esos precios se dupliquen, el consumidor de los Estados Unidos va a ponerle una presión a Trump que no va a poder soportar. China también va a tener una gran presión. Sí, pero los chinos probablemente estarán más preparados para soportar esa presión que los estadounidenses, ¿no? Sí, sobre todo porque China, yo diría que seguramente van a aparecer 2 o 3 partidas de artículos que lo necesite y lo va a tener que pagar a como sea. Pero la inmensa mayoría de lo que le compra a Estados Unidos son cosas que se la puede comprar a Japón, a Corea, a Europa o a Sudamérica. Sobre todo los alimentos a Sudamérica, que es básicamente cereales y carnes. Aunque eso va a provocar de todas maneras un problema de mercado de esos productos, pero se resuelve. Ahora, la presión que va a tener China va a ser menor que la presión que va a tener Estados Unidos. Lo que pasa es que de todas maneras pierden los dos. Van a perder mucho los dos y vamos a perder todos, porque en este proceso nadie tiene nada que ganar. Sí, mira, Miguel, además de este vínculo, digamos, China, Estados Unidos, el efecto en la economía mundial trasciende el campo estrictamente comercial, porque la distorsión de la economía mundial que generan estas políticas rompe con un proceso que viene desde la caída del muro de Berlín. Es decir, desde el 89, especialmente 90, las alianzas con Europa, ¿no? La alianza con Europa, la Organización Mundial de Comercio, que rige una política mundial de liberalización del comercio. El proceso de globalización implica que los productos no son norteamericanos ni son alemanes, son cadenas mundiales de productos. Un vehículo Toyota no es japonés. Un vehículo Toyota tiene la goma de Tailandia, el radio de Corea. Y se ensambla en Brasil. Se ensambla en Brasil. Toyota es, digamos, como la marca del producto, pero el producto es de todas partes del mundo. Entonces una política que desata una guerra comercial de aranceles rompe la cadena mundial de suministro y genera un peligro de inflación global, no solamente en los Estados Unidos, que es que pues pone los aranceles, sino en las cadenas globales de comercio. Pero su efecto particular en la República Dominicana, ¿cómo se Quería describe? añadir al asunto del efecto global, lo que Espinal ya introdujo. Una vez que tú empiezas a hacer más caro los bienes que tú vas a vender en el exterior, eso significa que te van a comprar menos y tú vas a producir menos, que ambos pierden. Sí. Y una guerra de ese tipo pues va a podría reducir el nivel de actividad económica a nivel mundial. Hay un aspecto también que todo este engranaje de cadenas de distribución en diferentes países ha traído, y tiene que ver por la misma posición de Estados Unidos, que la moneda de reserva es el dólar. Los instrumentos con que se financia y se comercia es en dólares. Y eso me recuerda el famoso dilema de Triffin, que lo discutía en el Senado. Robert Triffin, un economista norteamericano, en los años 60 en el Senado de Estados Unidos, decía: nosotros estamos en una situación que es una paradoja. El comercio internacional es en dólares, y para que haya dólares yo tengo déficit. Pero si yo tengo que reducir el déficit, se puede revaluar el dólar. Y lo que quise hacer con aranceles lo pierdo por una apreciación del dólar. O sea que es una situación paradójica que llevó incluso a discutir
que había que cambiar el sistema numerario para los comercios internacionales, no tener una sola moneda, es decir, una Pero canasta. ¿a quién perjudicaría o quién se beneficiaría principalmente de la desvalorización del dólar? Los manufactureros de Estados Unidos, que su mercancía baja de precio para con el comprador en un mercado internacional, que a la hora de comprar los dólares para consumir productos manufacturados en Estados Unidos, le va a salir más barato. Pero eso sería en el caso hipotético de que el dólar siga siendo la moneda de comercialización a nivel internacional. En ese caso, sí. En ese caso. Hipotético no, ese es el caso presente. Bueno, exactamente, pero Ese si es el eso estatus. cambia. Mira, aquí hay un problema que yo creo que por lo menos los asesores del gobierno de los Estados Unidos no han estado tomando en cuenta, o no sé si lo han entendido, me imagino que sí. Pero ellos están en una contradicción muy grande, porque ellos quieren, por un lado, proteger mediante altos aranceles, o mediante aranceles en general, su economía, para lograr mayor competitividad en el mercado interno de su industria, ¿no? Pero al mismo tiempo quieren devaluar el dólar. Porque devaluar el dólar le ayudaría a competir mejor. Pero ¿qué ocurre? Que en la medida en que ponen más aranceles, la presión va a ser a revaluar el dólar. Con el agravante de que los demás países competidores también van a querer devaluar su moneda, Y ahí se complica. que equivale a revaluar el dólar. De modo que con eso se neutraliza el efecto. Eso que te tiene. explica lo que puede estar pasando en las bolsas. Es complicado, ¿no? Muy Claro, complicado. es complicado, Pero yo te digo, complicado. cuando tú quieres hacer eso, no te vayas a una guerra comercial. Tú llamas a tu socio principal, en este caso a China, y trata de negociar y ponerte de acuerdo directamente con él. No te abre el frente con todos los países. Y es en el sentido de que muchos de los bancos internacionales financian ese comercio. Muchos de los países que han ido a China se han capitalizado emitiendo acciones en la bolsa y van a China y amplían su cadena de distribución. Ahora, con los aranceles, si tienen que pagarlo, ellos no saben si van a ser competitivos o no. El valor de su compañía cae y los inversionistas que tienen acciones, pues la venden. Ahora, es evidente que uno de los factores que hacen de la economía de los Estados Unidos la economía más fuerte del mundo es que creo que el 65 o el 70% del comercio internacional se hace sobre la base del dólar, ¿no? Correcto. En el caso hipotético de que el BRICS o una nueva moneda internacional suplante el dólar, ¿cómo quedaría la economía norteamericana en ese caso? Mira, Podría debilitarse. esa posibilidad sigue siendo muy remota y es bueno entender el porqué. El comercio entre esos 5 países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, para fines prácticos, a la escala que estamos hablando, que es el comercio internacional en su totalidad, es inexistente. No existe lo que le vende India a Brasil, como cual tú dirías, bueno, déjame abrir una línea de swap entre rupíes y rublos y creo que se usa en Brasil, reales. Eso, Pero ¿y si se crea eso es una moneda, fantasía. ¿y si se crea una moneda única para esos 5 países? Es que tú tendrías que es darle el poder de emitirla a uno de esos 5 países y nadie quiere ceder a Mira, eso. déjame decirte qué pasa. Para suplantar el dólar como moneda, la primera condición que tiene que tener otra es su existencia, es Sí. que exista. Exacto. Y no hay una moneda que exista en el mundo No se puede crear. suficiente Artificial no. para poder suplantarlo. Por ejemplo, si cualquier banco central del mundo Y el euro no tendría esa capacidad. quisiera, eventualmente Eventualmente, sí, pudiera en eventualmente. euro, pero los países europeos no van a entrar en eso. ¿Tú sabes por qué? Porque para que haya tantos euros en el mundo, Exacto. Europa tendría que tener déficit. Que tendría que tener el mismo problema que tiene El Estados mismo Unidos. déficit de Estados Unidos. Exacto. Es decir, tendría
que comprar mucho en el mundo y vender poco para que esos euros La sigan oferta de circulando Y no en el resto solamente, del y no mundo. solamente el déficit comercial, sino el déficit fiscal de los Estados Exacto. Unidos también, que emite Entonces, bonos. Tú habías preguntado. Y entonces, mientras no exista una moneda que pueda circular en el mundo en una cantidad suficiente como para suplantar el dólar, no va a ocurrir. Y Pero- ningún país quiere eso tampoco. Pero el dólar es una máquina de hacer dólar, ¿no? Claro. Es Bueno, un imprenta. el problema, Miguel, es que no lo podemos ver exclusivamente en el campo del comercio. Las relaciones, por ejemplo, en el campo de la inversión, en la medida en que el dólar se devalúa, la inversión que tienen las grandes corporaciones en el exterior y en los propios Estados Unidos pierden valor. Las bolsas se distorsionan. Los bonos del tesoro, entonces, que son valorizados en dólares, cuando el dólar se devalúa, pierden valor. Es decir, hay toda un entramado económico mundial que está detrás del aspecto comercial y que está detrás del valor de la moneda, que es el dólar, en la economía Pero mundial. la deuda de Estados Unidos con China, que se estima por la adquisición de bonos del Tesoro de los Estados Unidos en 800 mil millones de dólares, ¿no es un arma muy poderosa para China? Bueno, si los chinos están dispuestos a coger su cartera y tirarla por la ventana, eso, porque eso es lo que ese alegato, eso es No, dinero no, es una pregunta. eso es dinero que le pertenece al gobierno chino, a ciertas empresas estatales, que o sea, para hacer eso ellos tendrían que imponerse a sí mismos un costo financiero impresionante. Pero perdería valor el dólar. Bueno, pero ahí es Y las una... empresas chinas. Pero a China le, Pero las empresas chinas que son los dueños a del China dólar le perderían interesa valor. proteger el valor de su los su inversión. empresa. Pero ya que estamos en el tema monetario, uno de los sucesos que han ocurrido a raíz de todo esto, la moneda china, el yuan, ha bajado a su valor más bajo desde el año 2008. Es decir, puede encontrar petróleo. Que de hecho era, y voy con el petróleo, de hecho era No, quiero decir que precisamente... si sigue bajando la moneda va a encontrar Va a encontrar petróleo. petróleo. Ah, sí, va a encontrar. Los antípodas. Tierra rara puede encontrarse. Fíjate tú que uno de los alegatos de la queja de la Casa Blanca era precisamente Sí, eso sí. que la manipulación del valor de la moneda hace artificialmente, en China específicamente, pero en más países, hace artificialmente subir la competitividad de esos productos, precisamente por lo que hablábamos. Mientras más barata sea esa moneda, más productos tuyos yo puedo comprar con la moneda mía, ¿verdad? En este caso el dólar. Entonces, el otro gran suceso de esta última semana fue el petróleo bajó, está en los 60 y bajo, en 60 y poco, cosa que a la República Dominicana le conviene mucho. Conviene mucho porque uno de los valores estructurales a la hora de uno hacer un presupuesto nacional, que la última vez que se hizo Claro, yo creo que estaba eso es cuadrado la base del precio a del petróleo. 85, pues a Eso es 60, la base del precio vamos del con una ventaja muy grande. Eso tiene consecuencias también para la economía, por ejemplo, de Irán. Irán, que ya de por sí vende a desprecio, si está a 60, pues entonces ellos están vendiendo a 40. Lo mismo con Rusia, tienen sancionado en los mercados europeos, tienen sancionado en los mercados estadounidenses. Donde está a 60, significa que Rusia está vendiendo a 40. ¿A quién le están vendiendo? A China. ¿En qué le están cobrando a China? En yuanes. Yuanes chinos. La moneda china. Han vendido petróleo por mandarinas incluso. O sea, a nivel de trueque. Entonces, por eso que yo digo, lo de la Difícil moneda del sustituir BRICS, al dólar en esa eso, amén. Una última cosa. Ese excedente comercial de producción industrial chino específicamente, porque China fue quien se quedó con el 145% de los aranceles, todos los otros países se lo bajaron a 10 en lo que negocian. Ese excedente de producción chino va a comenzar a buscar mercado en el resto del mundo. Entonces, no se sorprendan si eso termina ejerciendo una presión deflacionaria sobre todo lo que se produce en China, que es mucho, y puede llegar incluso a bajar los precios de cosas manufacturadas en República Dominicana. Bien, si me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. He estado conversando en el primer segmento del espacio sobre los efectos económicos que ha traído al mundo la política arancelaria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos políticos en el ámbito internacional de esa política arancelaria?
Mira, yo te voy a decir lo que yo pienso. Porque lo tiene, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo creo que la imagen de Estados Unidos va a salir muy, muy perjudicada de todo este proceso. Es decir, el llamado poder blando de Estados Unidos, que es su poder de persuasión hacia el resto del mundo, va Con un a salir- garrote en la mano, por supuesto. ¿Cómo es? Con un garrote en la mano. Sí, Y pero la zanahoria se pudrió. en definitiva la gente, la sociedad norteamericana siempre ha constituido una fuente de admiración en el mundo y sobre todo por el respeto hacia sus instituciones. Y ya al ver cómo un país que ha vuelto a elegir un presidente que había hecho lo que había hecho Trump, primero, y que después ve cómo no respeta ningún tratado, ningún acuerdo, cómo maltrata a socios y amigos por igual, a vecinos, la gente, eso va a tener un efecto enorme en la imagen internacional de Estados Unidos y eso de alguna manera se va a reflejar en lo geopolítico. No se estará reviviendo la figura del americano feo. Ustedes se recuerdan esa Sí, novela sí, que circuló sí. en los Y años una 60, película ¿no? también. Hay una película sobre eso. Es posible, ¿no? Porque el americano feo era la imagen de un procónsul norteamericano en los países asiáticos que imponía la voluntad de Estados Unidos sobre la voluntad de esos países, ¿no? Bueno, la lección de esa película realmente que al final no era la voluntad de Estados Unidos, sino la voluntad suya, la de esa persona, Sí, la de esa, claro. la de ese procónsul. Bueno, es una novela que en su momento fue muy, muy leída. Y una figura de la diplomacia de antes, que Sí. como no, la comunicación era mucho más lenta con Claro. la sede de ese gobierno, pues amén. Mira, a la hora de la verdad, volvemos al tema del fundamento económico. Todos los países del mundo, por el tema de su financiación de su deuda internacional, por el tema de el consumo suyo a nivel de comercio internacional, por la razón que sea, necesitan dólares y necesitan venderle al mercado de Estados Unidos. Entonces, por más que uno quiera, los europeos especialmente con el tema ucraniano, hay quejas de forma, y también de fondo, pero más de forma que de fondo. A la hora de la verdad, la frase de Bill Clinton, de que Estados Unidos es el país indispensable, sigue siendo cierto. Hay quien quiere que eso cambie, pero por lo pronto, este puede ser la última vez que Estados Unidos tenga la posibilidad De seguir siendo cambiar las reglas indispensable. del juego para su beneficio. O de seguir siendo Antes indispensable. de que se le termine de ir lo que queda de industria manufacturera, antes de que se le termine de ir lo que le queda de las industrias que necesita para su monopolio armamentístico, para su capacidad de proyectar la defensa militarmente en las cuatro esquinas del mundo. Entonces, desde parte de la Casa Blanca de Trump, yo lo que veo es que hay que aprovechar el momento antes de que sea muy tarde. Miguel, de todas maneras, en el plano político, yo no pienso que los Estados Unidos, con este problema comercial y esta política de Trump de presionar a sus aliados para buscar negociaciones, vaya a cambiar la influencia de los Estados Unidos mundialmente. Ciertamente hay casos como el caso de Europa y su problema con Ucrania. Creo que Trump en gran medida ha puesto también cartas importantes sobre la mesa. Europa ha estado desde la guerra, desde la Segunda Guerra Mundial, siendo financiada por los Estados Unidos en muchos aspectos. Y los Estados Unidos, cada vez en muchos de los discursos de Trump, pasa la cuenta. O sea, Trump pasa la cuenta. Y realmente es cierto que ha habido a nivel de las grandes naciones europeas una dependencia económica de los Estados Unidos en muchísimos aspectos. Pero no solamente en el plano esa militar. dependencia tiene una relación muy íntima con el crecimiento del mismo Estados Unidos. Claro, Europa no ha crecido al ritmo de los Estados Unidos en los últimos 50 años. Más bien ha habido hasta
cierto grado de estancamiento en algunos de los países europeos, excepto tal vez Alemania. Lo mismo pasa con las relaciones china-norteamericanas en el plano comercial. También se está creando una nueva, digamos, hasta cierto punto, bipolaridad mundial, porque China es un poder económico, un poder tecnológico, y hoy día los Estados Unidos pueden ser cuestionados, pero siguen siendo la potencia del desarrollo tecnológico mundial. Pero en la eventualidad que en medio de lo que está ocurriendo, China asuma el control de Taiwán, ¿cuál sería el efecto? Porque el temor de China siempre ha sido las sanciones económicas que podrían derivarse de esa acción. Pero si esas sanciones se imponen a través de aranceles, ya no habría razones para no asumir a Taiwán. Sí, mira, yo creo que esto va a tener consecuencias. Lo que pasa es que es muy prematuro estar sacando conclusiones ahora de los cambios que se van a dar en el mundo, pero se van a dar cambios. Ciertamente, Estados Unidos va a seguir siendo, porque es la economía más grande y va a seguir, es la potencia militar más grande. Va a seguir siendo decisivo en el escenario internacional, pero probablemente eso va a provocar que mucha gente ya deje de tenerle tanto miedo, y quién sabe qué pueda ocurrir con eso. Pero yo no creo que el hecho de que sea la primera potencia militar tenga un efecto para transformar muchas de las cosas que hoy quieren cambiarse. Porque, por ejemplo, se da el caso de que hasta hace 3 años se consideraba que el ejército ruso era el segundo ejército más poderoso del mundo, y sin embargo, un ejército de un país de 140 millones no ha podido en 3 años someter a un país más pequeño con solo 38 millones de personas, y Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, no ha ganado ni una sola guerra. No, eso no es verdad. Ganaron en Corea, No, en Corea no se ganó. En Corea lo que hay una línea de armisticio. Pactaron. Sí, El sí. objetivo era rescatar a Seúl. Bueno, está bien, pero no ganaron la guerra. Lo que hay es una línea de armisticio, que todavía hay una zona desmilitarizada, que no es ni del norte ni del sur. Pero, Fíjate Miguel, que tan complicado es el tema, que desde precios, cuestiones financieras, no han pasado a la guerra. Ya te digo, es muy compleja la situación que plantea el abrir frente con todos los países que negocian internacionalmente en el comercio. Tú preguntabas sobre el país, y cuando otros países tenían 40, el 10, ahora todos tenemos el 10, y veo que estamos exportando de Estados Unidos. Era muy diferente cuando era azúcar, café y cacao. Ahora son productos para uso en los hospitales, algunos productos electrónicos, y es zona franca. Textiles ya no tanto como sí, antes, claro. y cigarros. Entonces, bueno. Estamos promoviendo el cáncer. Bueno, el cáncer promueve nuestras exportaciones. Y caro. ¿Qué pasa? Yo no tengo mucho que jugar con esos precios, porque lo determina el mercado norteamericano. Y tú dirías, lo que iban a pagar el 40, en muchos de esos países como Malasia, Vietnam, hacen más textiles que nosotros. Y yo diría, bueno, me voy a sentar con Trump y dice, mira, yo voy a producir más textiles, ¿no? Tengo este margen, y ahora voy a comprar más botones, más hilos, más en Estados Unidos. Con el agravante de que con tus aranceles yo probablemente no pueda venderte tanto las camisas como antes. Pero de nuevo, lo que nos lleva a reflexionar es cómo nuestra estructura productiva todavía depende de cosas muy básicas. O sea, los países que ganan en esta guerra comercial producen tecnología y conocimiento. Pero entonces, ¿cuál es el efecto concreto y real del arancel que le han impuesto a la República Dominicana? Ninguno, Miguel. Mira, yo creo que no hay un efecto. Hay un efecto para los consumidores norteamericanos. Pero Pero para los exportadores dominicanos, ese 10% no va a tumbar las exportaciones, que ya de por sí no crecen. Las exportaciones dominicanas están estancadas desde hace 20 años. Mira, yo Sube creo un que poquito la zona la franca. República Dominicana sí va a sufrir algunos efectos negativos, pero no es por vía del comercio propiamente. Exacto. Va a sufrir por la tasa de interés, si la tasa de interés suben,
que es muy probable que tengan que subir. Va a sufrir por vía de la inflación norteamericana, porque eso impacta, y va a sufrir por vía del desempleo, porque la República Dominicana, su dependencia del mercado norteamericano, más que del comercio, es del turismo, de las remesas y de los capitales, de los la inversión. Bueno, pero ustedes están describiendo un ambiente o una atmósfera negativa para la República Dominicana. En claro, cierto pues sentido. Sí, pero no en el plano comercial, no en el plano del 10% de los aranceles, sino del efecto que tienen los aranceles en la economía de los Estados Unidos, que como está vinculada con la nuestra, se transfiere a la República Dominicana. Y la política migratoria como parte de la política general del presidente Trump, que está haciendo que muchos inmigrantes dominicanos y muchos inmigrantes latinoamericanos regresen a sus países. Eso va a afectar de alguna manera las remesas, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro que sí. Ahora, escúchame, que una cosa que me olvidó, porque hay efectos positivos como el precio del petróleo, que ya se mencionó aquí. Claro, Claro. No, y esa marea de productos chinos que vienen por ahí, que de hecho se me olvidó decir ahorita, de las cosas que han pasado muchas, cuando se vio que ese iba a ser el caso, que ese dumping de productos chinos iba a comenzar a buscar mercado en todo el mundo, los rusos le pusieron aranceles a los chinos también. Los rusos que han metido en la guerra, que ya lo mencionamos, y que han dependido de China como suplidor de muchos de los armamentos y de las piezas de los armamentos, y también para la compra del petróleo que vende Rusia. Entonces, a la hora de uno decir desde ahora que si esto va a ser bueno aquí o allí o en dónde, todavía estamos muy temprano. Ahora, yo no veo dónde a República Dominicana en específico esto le vaya a hacer mucho daño. ¿Por qué? Si tú apagas el motor de crecimiento de la economía mundial que representó China los últimos 20 años, al final la relación comercial dominico-china no, fue una gran esperanza, pero no se materializó. Eso lo que va a terminar significando es que más y más el crecimiento de la economía del mundo se va a seguir concentrando en este hemisferio, no solamente en Estados Unidos, sino en países como República Dominicana, que de por sí siempre ha sido uno de los que más rápido crece. El mundo entero va a estar buscando negocio aquí. Y la perspectiva de crecimiento en el próximo lustro, por ejemplo, de la República Dominicana, ¿cómo se perfila? ¿Cómo se vislumbra? Con el petróleo a 60, muy bien. Pero el petróleo puede sube y baja, y eso no parece una garantía. No, lo que pasa es que hay otro elemento que da, la onza de oro está a $3,000. Sí, pero de todas maneras, Miguel, el crecimiento económico histórico de 5%, incluso 7%, 6% en la década pasada, por lo menos para este año y posiblemente para el año que viene no va a ser un 5%. El crecimiento de este año estará entre el 4 y 4.5 porque hay efecto. El turismo en el primer trimestre del año, en comparación con el primer trimestre del año pasado, ha bajado. Tú has señalado el tema de la migración. Las políticas antimigratorias en los Estados Unidos de alguna manera tienen efecto en la comunidad dominicana, porque hay mucha gente que trabaja informalmente y pierden trabajo, porque los que lo contratan tienen temor. Entonces, eso puede tener efecto en las remesas, puede tener efecto en la inversión extranjera, pueden haber factores no comerciales, pero sí factores que afecten el crecimiento. Bien, si me lo permiten, caballero, tenemos que hacer necesariamente una última pausa. Regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. He estado conversando muy ampliamente con 4 destacados economistas dominicanos sobre los efectos en el país y en el resto del mundo de las políticas arancelarias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ha hecho el gobierno dominicano y la sociedad dominicana en sentido general, ha enfrentado o ha encarado o está encarando con la seriedad de vida y con las medidas que son indispensables para amortiguar los efectos negativos que pudiera tener esa política. Mira, usted me invitó a este programa comenzando el año
porque es un placer tenerlo aquí siempre. Sí, no, y es un placer venir y compartir con los televidentes. Pero lo que yo dije, y lo recuerdo, era que si el precio del petróleo, como yo predije, bajaba, íbamos a tener muy positivo Escenario a futuro. Y eso es lo que ha pasado. No solamente por ese boom de extracción que desató la presidencia de Donald Trump, sino también por la baja de la demanda, del ralentizamiento del otro lado del mundo. Pero la República Dominicana no tiene control sobre los precios del petróleo, no tiene ninguno. control sobre los precios del petróleo, pero depende de ese precio para los otros factores que sí se van desarrollando. Entonces yo veo, mencionamos el precio del oro, el precio del cacao, otra benedicción divina que nos ha caído del cielo. Hay una plaga en África Occidental que se ha desplomado el mercado productivo y se ha disparado el precio de el cacao una materia prima para un producto de alto valor agregado como es los chocolates finos que venden en Europa y en Estados Unidos. Entonces, yo razones para ser pesimista así por así en temas de fundamentos no veo. Usted pregunta las autoridades. Mira, a mí yo tenía la esperanza de que las autoridades iban a reaccionar rápidamente ante el anuncio de los aranceles. Le cogió como 4 o 5 días, pero eso para el gobierno dominicano es rápido, ¿verdad? Y hicieron lo que tenían que hacer. Pusieron su queja, se sentaron a negociar, dijeron preguntaron qué es lo que hay que hacer para que nos bajen estos aranceles. Y así como República Dominicana lo hizo, lo han hecho muchos países en el mundo, están ofreciendo un libre comercio de verdad, un 0% de arancel en todo. A diferencia del libre comercio entre comillas que teníamos manejado en la OMC, que cada línea tarifaria tenía una cosa diferente y había que acoplarse a una regla. A 5 años te pregunta, si esto se termina dando como se pudiera dar, podemos ver una zona de libre comercio mundial, del mundo libre, que sería una cosa muy positiva. Sin aranceles. Sin aranceles. Sin aranceles. ¿Y qué posibilidades de competencia real tendríamos en un mundo así? Bueno, la República Dominicana es un país bendecido, tenemos muchas ventajas, tenemos el tema logístico, tenemos mano de obra de bajo precio, tenemos materia prima que la extraemos aquí, tanto en lo agrícola como en lo minero, como en el tema manufacturero. Pero tenemos un bajo nivel de educación, ¿no? Esa es una restricción muy fuerte. Muy fuerte. Y Sí. todo el mundo No sabe empezamos a trabajar en que la educación no cambia una sociedad en 5 ni en 10 años. No. A tiempo. No, además, República Dominicana es un país muy poco exportador. Sesgo República importador, Dominicana ¿verdad? tiene un coeficiente de exportación bajísimo, de un 10 o 11%, que es uno de los más bajos de cualquier parte del mundo. Ahora, la República Dominicana básicamente compite en servicio. Y obviamente tiene el situado que son las remesas, que es una fuente de Y la ingresos ubicación fundamental. geográfica. ¿Pero? La ubicación geográfica, que es importante. Sí, y la ubicación geográfica. De todas maneras, como decía Rafael hace un momento, yo creo que por lo menos en el futuro previsible, mantener esos ritmos de crecimiento del 5 y pico % es difícil. Uno no puede decir mucho porque a fin de cuentas la incertidumbre que hay ahora mismo en el mundo es tan grande que hacer previsiones es un riesgo. Es un riesgo. Pero sí, los indicadores macroeconómicos comienzan a reflejar como un aminoramiento de la tasa de crecimiento desde antes de esto. Pero en la medida en que un país crece y su economía es más grande, los niveles de crecimiento son menores, ¿no? Claro, claro. De claro. manera, si Ya los seguimos porcentajes creciendo, no los son- porcentajes tienen que Claro, ser menores claro. necesariamente. Mira, la economía dominicana, con esta incertidumbre mundial, tenemos fuertes indicadores que nos pueden mantener a flote. Ahora, obviamente, y insisto, y Isidoro lo comparte, el crecimiento tradicional se ve afectado. Se ve afectado porque la incertidumbre mundial
nos genera en sectores como el turismo, como la inversión extranjera, temas de riesgos que no van que se van a asumir en los próximos años, en los próximos meses. Este proceso no termina en 2 o 3 meses. Toda la política de Trump en muchísimos otros campos van a debatirse durante varios años, porque no es que ahora se van a sentar sobre la mesa y van a haber negociaciones inmediatas. Un arancel cero a nivel mundial en una economía como la nuestra, que las exportaciones aquí tienen cero en los Estados Unidos, casi todas las líneas, tienen cero para Europa o muy bajos aranceles en casi todas las líneas, y no somos exportadores. Nosotros somos receptores de turismo y receptores de remesa, y en ese campo hay incertidumbre. En medio de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el arzobispo estadounidense Fulton Sheen, muy conocido, ¿no?, predijo que el mapa de la Europa de posguerra quedaría más cambiado que el hombre de la Europa de posguerra. Y yo me pregunto ahora, ¿cómo quedará el hombre de Europa, de República Dominicana y del mundo después de todo esto? O aprende a manejar mejor las incertidumbres, ¿no? O simplemente pierde la capacidad de cómo ajustarse a los cambios que hay. Por eso te decía cuando mencionaste lo de la educación, y que yo siempre estaba insistiendo en eso, porque enseñé muchos años en las universidades, y es que cada vez tú lo ves, o yo lo veía, menos interés de aprender, menos capacidad de razonamiento, menos capacidad de usar lógicas y elementos fundamentales de ciencias básicas como las matemáticas. Pero además si tú no logras mejorar eso, claro, no esperes que aquí se pueda producir conocimiento tecnológico y un cambio realmente. Bueno, es que hemos dado un paso muy importante. Del buen maestro pasábamos al buen sindicalista, ¿no? Don Miguel, es una pregunta interesante y me he quedado dándole vueltas. Las exportaciones no es el único renglón por el cual se puede crecer. Ese ha sido el modelo en los últimos 20 o 30 años, a partir del consenso de Washington y cuando dejamos atrás el famoso sustitución de importaciones. La política nueva de Estados Unidos es una especie de vuelta a la sustitución de importaciones y tiene como elemento un fuerte elemento de atracción de inversiones. La Casa Blanca lo dice cada rato, tienen ya anotados intenciones de inversión de más de 5 trillones de dólares, que en español se dice billones, pero millones de millones, bueno, 5 millones de millones de dólares. Y no son empresitas, estamos hablando de Apple, de la taiwanesa de los microchips, Honda, empresas probadas en sus respectivos terrenos. Y lo que se me ocurre a mí es que en vez de estar cayéndole atrás el fantasma de la exportación siempre, especialmente ahora que ese modelo parece haber sido dejado atrás, lo que hay que ponerse es a atraer inversiones. Es importante. Atraer inversiones y ya que estamos cubriendo todas las variables, que el gasto gubernamental y la concomitante deuda y el ancla que representa tener que pagar intereses sobre la deuda, tanto pública como la privada, porque esto también aplica para las empresas, pues eso. Pero la atracción de capital de inversión extranjera tiene uno de sus propósitos es aumentar la capacidad exportadora de la economía, el potencial de la economía, ¿no? Sí, pero como centro logístico, en ese nuevo escenario comercial, no como exportadores de productos fabricados en la República Dominicana, sino como centros logísticos de transbordo de mercancías provenientes del resto del mundo, tenemos una oportunidad. Una escala, un portaaviones en el sí, avión. una escala. Sí, en ese plano podemos sacar provecho de todo esto. Ahora, ¿qué cambio necesitaría hacer el gobierno dominicano y hacer el país para acomodarse a las nuevas exigencias de esa política global? Una mejor infraestructura portuaria, mejores accesos de naves de cargas en aeropuertos, ¿no? Y mejor estructura de transporte interno, ¿no?
hacia ese destino de mercancías que llegan a diferentes sitios. En las otras partes de infraestructura no diría que se necesitaría tanto, porque en comunicaciones estamos bastante cerca de tener muy buen desempeño, ¿no? Y después el mismo entrenamiento de la mano de obra en ese sentido. Mira, República Dominicana tiene buena infraestructura aeroportuaria, eso sí. Portuaria mediana, pero bueno, cuando esté el puerto de Manzanillo, porque de verdad que ahí es donde está el gran potencial para la logística, para aprovechar la capacidad cercanía de de la Yo tenía 15 años cuando escuché. No. Lo del puerto de Manzanillo. Pero bueno, Tú vas a seguir celebrando años. sí. Y no, voy para 80. Pero ya se está construyendo, Ya está construyendo. No. Sí, bueno, pero se está construyendo algo, no Algo, todo no el lo que puerto, se no el necesitaría, puerto. La planta lo que se eléctrica. necesitaría, ¿no? Ahora, a mí me parece que uno de los defectos que tenemos nosotros como país y como sociedad es que entre el deseo y la acción transcurre un trecho demasiado largo. Así es. Bueno, lo primero es ponerse el objetivo. 5 trillones de dólares en inversión en Estados Unidos representa un 20% del PIB. ¿Cuánto hay que buscar en República Dominicana para llevar la inversión a 20% del PIB? Que vienen siendo 22 mil millones de dólares. Eso, ¿cuánto falta? Unos cuantos cheques, pero uno se pone el objetivo y le cae atrás. Y tienes en la mira qué tipo de socios vas a traer en ese aspecto. Entonces no se esperan cambios inmediatos negativos de la política arancelaria en el plano nacional. Mira, yo te diría que en el plano de arancelario no creo que haya. Hay una oportunidad de los proteccionistas dominicanos que siempre han estado queriendo mantener la protección en el arroz, la protección en la leche, y bueno, esto le conviene y le gusta, porque así podrían mantener esas protecciones. Y yo creo que eso también es un tema que surge ahora en el panorama dominicano. Si los Estados Unidos ponen aranceles y el DERECAFTA se cuestiona, Prácticamente lo está violando. lo está violando, pues vamos nosotros también a proteger a nuestros productores. Mira, Lo Pero cual- tenemos suficiente poder para proteger Ahí a te nuestros voy. productores. Eso hay que ver ahora. En adición a las negociaciones Nos queda un arancelarias, minuto y medio, caballero. rápidamente, y incluso eso fue una conversación en las negociaciones con Vietnam. Le dijo, no, pero no son los aranceles, tus leyes internas no frenan el crecimiento de mis productos en tu mercado, porque hay tipos de regulaciones llamadas no arancelarias, como permisos, Sanitarias. cuestiones sanitarias, ambientales, que pueden ser muy bien aplicables para las empresas de Vietnam, pero no para las de Estados Unidos. Bien, caballeros, el tiempo se nos agotó. Le estoy sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad y espero que el público haya disfrutado del tema. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.